Imagínate que eres una joven de 22 años que se queda embarazada pero que no tiene una vida idílica, pero que esa criatura será la fuerza que necesitas para salir hacia adelante. También buscas apoyo en tu círculo íntimo, pero nunca llegarías a imaginar que precisamente ahí y que lo que mantenía a flote sería tu sentencia de muerte. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, todo lo relacionado con las mentes oscuras, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas con quien creas que le puede gustar mi contenido y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo vídeo en este canal que ya hacía bastante tiempo que no subía nada, fue absolutamente culpa mía, pero bueno, tengo ya preparados varios vídeos de casos muy interesantes y casos bastante impactantes a mi modo de ver, y hoy os voy a estar hablando de un caso que ocurrió aquí en mi tierra, en Galicia, concretamente en Ferrol, y la verdad es que yo este caso lo conocí por un documental que os lo dejaré en la cajita de información. Me impactó mucho porque este caso pone en la palestra lo que puede repercutir la salud mental, bajo mi punto de vista, cuando deseas algo con muchísimas ganas y no eres capaz de conseguirlo. Luego me vais a entender, pero no llego a empatizar con la persona que comete el acto, pero sí que creo que la salud mental es muy importante en estos temas. Así que sin nada más que decir, vamos con el caso. Sé que hay mucha gente que a veces le molesta que las gafas, que refleje el aro en mis gafas, pero es que hoy necesito llevarlas, o sea que os pido disculpas de antemano, pero es que es lo que hay. Nos ubicamos en A Coruña, concretamente en Fene, un municipio localizado al noroeste de Galicia, en la ría de Ferrol, que cuenta con 12.467 habitantes. Aquí vivía, por desgracia, nuestra protagonista, Vanessa Lorente Jiménez, junto a su hijo Daniel, un bebé de apenas 4 meses. Vanessa Lorente Jiménez realmente nacería en Cartagena, pero cuando tenía más o menos 11 años, sus padres se separan y la dejan en Fene con los abuelos paternos. Pero por diferentes testimonios y por los testimonios de las amigas de Vanessa, sabemos que se crió prácticamente sola y que salió adelante en gran parte por sus vecinos. Y es que para el momento de los hechos ella ya no tenía familia en Galicia, pero es que su familia siempre habían sido sus vecinos y sus amigas, sobre todo su amiga Rosa, con la que vivía en ese momento, y también eran muy importantes Araceli y Mariela. Vanessa había sido madre muy joven, con 22 años, y su amiga Mariela Abreu la describe como una chica muy guapa, feliz con la llegada de su pequeño porque realmente ella quería ser madre, pero como que no acababa de conseguir la felicidad plena debido a su pasado. Vanessa y Mariela entablarían una amistad porque ambas estaban embarazadas, entonces se conocieron en el hospital, en revisiones, etc. Y a raíz de esto entablan una amistad en la que se verían prácticamente todos los días. A este círculo de amistades, en el año 2001 se suma Isabel Marco. Y os explico. Isabel Marco es pareja de Lino. Lino es amigo de Pillo, que es la pareja de Vanessa. Ellas realmente se conocen porque sus parejas son amigos. Lino y Pillo son amigos. Es que por encima tienen un nombre como muy parecido. Pero ya no solo serían amigas por el hecho de que sus parejas son amigos, sino porque resulta que cuando Vanessa conoce a Isabel, esta se queda embarazada, por lo que ya tenían algo en común, que era pues hablar del embarazo, de los niños, ambas querían ser madres, tenían como un tema de conversación en común. Pillo, la pareja de Vanessa, era el padre del bebé, de Daniel, que para el momento de los hechos tenía apenas 4 meses. Este chico es mariscador y trabajaba en la ría. Vanessa soñaba con tener una familia. De hecho, este bebé fue muy deseado y estaba muy enamorada de Pillo, pero la realidad es que acabaron rompiendo su relación y ella denunciándolo por malos tratos, llegando a pedir ayuda a una asociación de mujeres maltratadas. Sabemos por el testimonio de su amiga Rosa que Vanessa llega a llamar a su madre para pedirle ayuda. Esta vivía en Palma de Mallorca y Vanessa le había dicho todo lo que le había pasado con Pillo, que si podía cogerla por lo menos unos días, que lo estaba pasando muy mal y que realmente necesitaba esa ayuda. Y es que al parecer la madre le dice que sí, que no hay problema, pero como que la cosa se queda ahí. De hecho, con todo lo que te voy a contar a continuación, las amigas pensaron realmente que Vanessa llegó a realizar el viaje a Palma de Mallorca para irse con su madre y que no había avisado ni nada, aunque les parecía un poco extraño, porque es que el problema mayor cuando suceden todos
los hechos, que ya te los puedes imaginar, llaman a la madre de Vanessa para saber si realmente ella ha realizado este viaje o no, a lo que ella responde que arregle su vida, como yo tuve que arreglar la mía. Me parece tan heavy que te están contando lo que está pasando, que tú ahora mismo no lo sabes, pero te lo voy a contar, pero que te están poniendo en contexto de lo que le ha pasado a tu hija y tengas esta frialdad. Pero bueno, también te digo, ¿qué te esperas de una persona que abandona a su hija en Galicia y tú te vas a vivir a Palma de Mallorca hablando de que estás abandonando a una niña, no a una adulta o una chica de 25 años, de 30? Estamos hablando de que la abandonó cuando tenía 11, o sea que no sé qué te puedes esperar. Era bastante complicado también que Vanessa realizara este viaje porque no tenía dinero. De hecho, se va a vivir con Rosa, con esta amiga, porque no tenía dónde ir y no tenía dinero para poder permitirse un alquiler o hospedarse en cualquier sitio. De hecho, Vanessa definía a Rosa como la madre que nunca tuvo. Daniel, el hijo de Vanessa y Pillo, nacería el 16 de abril del 2002. Como ya os había comentado, tenía apenas 4 meses. Así que con todo este contexto vamos a pasar al día de los hechos, que comienza con su desaparición. El martes 13 de agosto del 2002, el día de Vanessa y Daniel comienza desayunando en casa de Mariela, la amiga que hizo en el hospital porque ambas estaban embarazadas, donde Vanessa le cuenta que tiene un poco de prisa, que ya había quedado y que quería ir al supermercado al campo. Vanessa le propone a Mariela que si quiere ir con ella, pero Mariela le dice que no, que ella ya hizo todos sus recados, que no tiene nada que hacer, entonces no tiene la necesidad de ir al supermercado ni nada, por lo que esta ayuda a Vanessa a meter al niño en el carrito, bajan al portal, se fuman un pitillo juntas y Vanessa se va. Y la verdad, en ese momento, cuando lo vi en el documental, me dio como mucha lástima. En esta parte del documental me pone muy triste porque Mariela se pone a llorar, evidentemente, como es lógico, del dolor, porque fue lo que decía, no me podía imaginar que esa sería la última vez que vería a Vanessa. Y es que más tarde Vanessa había quedado a comer con su amigo Nicolás, donde este confirma que efectivamente ese 13 de agosto comieron en su casa y que de allí había quedado con una amiga, que la llamó por teléfono durante esta comida. Quedaron en una panadería y más tarde irían juntas a hacer la compra al Alcampo. Las alarmas comenzarían a saltar cuando Rosa, ya entrada la noche, ve que Vanessa y su hijo no llegan a casa. Y es que al final, siendo un bebé tan pequeñito, tenían como unas rutinas muy marcadas. Tiene una hora para el baño, tiene una hora para el biberón, por lo que era muy raro que Vanessa no estuviera en casa porque ya era algo tarde como para llegar y ponerse a hacer todo lo del niño, que podía retrasarse cualquier cosa, pero no era lo habitual. Al día siguiente Rosa sigue muy preocupada, por lo que decide ponerse en contacto con todo el círculo de amistades de Vanessa, ya que no era muy grande, y les pregunta si saben algo de ella, si la han visto, si han contactado con ella, pero nadie sabía absolutamente nada. Además, no lograban ponerse en contacto con ella porque llamaban por teléfono y el teléfono estaba apagado, y descartaron de inmediato que ella cogiera y se fuera voluntariamente a cualquier sitio, primero por la situación económica y segundo porque no se había llevado nada, ni nada de ella ni nada del niño. Estamos hablando que es un bebé de 4 meses. No se había llevado ningún objeto importante, ninguna prenda, absolutamente nada. Es así entonces como el 16 de agosto del 2002 Rosa se presenta en la Guardia Civil para interponer una denuncia por desaparición. Los agentes recogen todos los datos y comienzan una investigación para saber qué es lo que ha sucedido. Cuando arranca esta investigación, tanto las amigas de Vanessa como la Asociación de Mujeres Maltratadas imprimen muchísimos carteles para pegarlos por todo el pueblo, con el nombre completo y todos los datos de Vanessa para saber si alguien la había visto o lograban cualquier tipo de información. Además, intentan buscar alguna pista, sobre todo en relación con el niño. Recordemos que han desaparecido los dos, por lo que intentan buscar algún juguete de bebé, alguna prenda o zapato que pudiera ser de Daniel, algo que les pudiera indicar el paradero de ambos, porque lo que estaba claro es que habían desaparecido los dos juntos, por lo que pensaban que donde estuviera uno estaría el otro. La búsqueda por el terreno de Fene es muy cansada, sobre todo para Isabel Marco, que se encuentra en la recta final de su embarazo, por lo que se cansa más y esto le dificulta mucho ayudar en la búsqueda de Vanessa. Y es que el círculo de Vanessa no entiende qué es lo que ha podido pasar. Ya os había comentado, se descarta por completo la fuga voluntaria por la situación económica que tenía y porque no se llevó nada importante. De hecho, es que en la cuenta le quedaban 40 €,
euros y una vez desaparece, esos 40 euros siguieron en el banco, por lo que no entendían qué había sucedido y se tenía que tratar de algo muy grave porque es que no tenía ningún tipo de sentido desaparecer así sin más, y menos con la situación que tenía Vanessa. Pero es que resulta que para la Guardia Civil la fuga voluntaria no es una hipótesis tan descabellada. Sí, son conscientes de la situación que tiene Vanessa, pero lo que ellos piensan es que esta volvió con su expareja, con Pillo, el padre del bebé. Y es que piensan que es probable que al tratarse de un hombre que la había maltratado, Vanessa no quiso decirle nada a sus amigas de que había vuelto con él, por lo que los agentes deciden vigilar los alrededores de la vivienda de Pillo porque Vanessa en algún momento tendría que salir a pasear con el bebé, comprar. ¿Qué pasa? Que pasan los días y allí no ven ni rastro de Vanessa Lorente. Y es aquí cuando hay algo que los agentes no se ven venir, y es que el 18 de agosto de 2002 sería Pillo quien interpone una denuncia por desaparición tanto de Vanessa como de Daniel porque llevaba sin ver a su hijo 5 días. Pillo reconoce que no tenía buena relación con Vanessa, que ambos se habían denunciado por malos tratos y que él realmente por quien estaba preocupado era por su hijo Daniel, porque además creía que Vanessa tenía una depresión posparto. Y claro, tú aquí podrías pensar que Pillo tiene algo que ver, te está creando una coartada para despistar a los agentes, pero ya os adelanto que no. La Guardia Civil lo acaba descartando casi de manera inmediata porque cuando le hacen esta pequeña declaración o interrogatorio, él muestra una preocupación que para los agentes es una preocupación real, sobre todo por su hijo, y que al final en cierta manera también siente preocupación por su expareja, por lo que por la actitud que tiene, cómo lo cuenta, etcétera, creen que sí, que es una preocupación real y que él no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Vanessa y Daniel. Pero es que aquí pasa una cosa que dejaría alucinando a todo el mundo, y es que resulta que una vez que Pillo pone la denuncia, vuelve a su casa y su madre le dice que ha recibido una llamada de Vanessa diciéndole que tanto ella como su hijo están bien, que se han ido a comenzar una nueva vida y que no los van a volver a ver nunca más. Para el entorno de Vanessa y para una persona que tenga 2 dedos de frente, ¿cómo va a comenzar esta chica una vida desde cero? No tenía dinero, sin ningún tipo de documentación, o sea, os estoy diciendo que dejó hasta las tarjetas sanitarias y todo en casa de Rosa, de la amiga con la que vivía, con un bebé de apenas 4 meses y donde toda la ayuda la recibe prácticamente de sus amigas, tanto para el cuidado del bebé como para el cuidado de ella misma. ¿Cómo va a empezar esta chica una vida desde cero? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que además hay una cosa que la estamos pasando por alto, y es que los amigos de Vanessa sabemos que quedó con su amiga Mariela para desayunar, con su amigo Nicolás para comer, pero no sabemos con quién quedó por la tarde. Y la Guardia Civil no saben con quién fue Vanessa esa tarde al Alcampo. Por lo que es así como el entorno de la joven decide ir hasta el supermercado para pedir las grabaciones de seguridad y poder ver con quién acudió Vanessa al Alcampo aquella tarde. Que es que de verdad algo que me gusta muchísimo de este caso son las amistades que tenía Vanessa. Evidentemente le faltaron figuras familiares, que también es muy importante, pero wow, tenía un círculo muy pequeño pero un círculo muy fuerte de amistades. Y es que escuchas hablar en vídeos o en el documental que yo he visto a las amigas de Vanessa y aún a día de hoy cómo la recuerdan me parece súper bonito. Y es que sería Araceli la que acude al campo contándoles toda la situación, pero el supermercado le dice que no puede enseñarle estas grabaciones. Evidentemente este tipo de cosas necesitan una orden judicial y que sean los agentes quienes pueden retirar esas grabaciones para investigarlas. Pero al final yo puedo entender la desesperación de unos amigos que saben en la situación que se encuentra su amiga y ese bebé, y con todos los antecedentes de vida que tiene, quieres encontrarle una explicación inmediata y que tenga sentido. Es lo que os digo, nunca vi un vínculo de amistad tan fuerte como el que vi en este caso. Entonces al final, si son ellos los que se hacían cargo de esta chica y de su bebé, puedo entender que al final la preocupación es como si fuera alguien de tu familia. Es que realmente era alguien de su familia. Araceli no conseguiría estas grabaciones, pero se encontraría a una persona. Y es que a la salida de este supermercado se encontraría con Isabel Marco, la que era pareja del amigo de Pillo, persona que todas las amistades de Vanessa conocían. Y es que esta chica estaba bastante presente en la vida de Vanessa, pero qué casualidad que desde el momento en el que Vanessa desaparece, ninguna de las amistades de la chica la habían vuelto a ver. Es entonces cuando Araceli aprovecha para preguntarle pues si ella sabe algo, si la ha visto, si se ha puesto en contacto con ella, a lo que Isabel Marco le cuenta que el día de su desaparición habló con Vanessa, que ésta le contó que se iba a ir con su niño y que además Vanessa le pidió dinero para poder empezar esta vida de cero, por lo que Araceli con toda esta información se la transmite a los agentes, y días más tarde de todo esto Araceli
Araceli recibiría un mensaje un poquito extraño. Y aquí pasa una cosa que a mí me pone de muy mal humor, porque no entiendo cómo puedes hacer esto cuando se ve de sobra que es una desaparición extraña, pero bueno. Resulta que Araceli desde un número desconocido recibe un mensaje que pone: Araceli, soy Vane, me he ido porque Pillo me ha amenazado, no digas nada. Claro, Araceli ¿qué hace? Coge, va a informar a los agentes y al ver el mensaje y tal y como había sido la relación de Pillo, que él había reconocido que sí, que se habían maltratado mutuamente, que no había sido una buena relación y que las amigas también le habían dicho que Pillo había maltratado a Vanessa y que estaba en esta asociación de mujeres, los agentes cogen y dicen: pues ya está, es que se trata de una fuga voluntaria. Esta chica de alguna manera ha conseguido irse a saber dónde, a comenzar su nueva vida con su bebé para no estar cerca de esta persona y ya está, y ala. Y es que sería aquí cuando los agentes cierran el caso, o sea, este caso se cierra en este momento, que es como, ¿de verdad no estás viendo una persona que tiene 40 euros en su cuenta del banco con un bebé de 4 meses que no se llevó nada, ni ropa del niño, ni biberones, ni la tarjeta sanitaria, ningún tipo de documentación? ¿Tú crees en serio que es una fuga voluntaria? No llevándose nada, no tiene mucho sentido. Termina el mes de agosto y septiembre empieza con la rutina habitual que supone para todo el mundo este mes. Las amigas de Vanessa seguían muy preocupadas, ellas descartaban completamente la fuga voluntaria por todo lo que os acabo de contar, además de que decían que no sería propio de Vanessa irse sin avisar, sin más. Vanessa había solicitado varias ayudas a los servicios sociales debido a su situación laboral y económica, teniendo en cuenta de que estaba criando a un bebé de 4 meses. Es el 9 de septiembre del 2002 cuando la Policía Judicial de Ferrol está mirando las denuncias y se encuentra con la de Vanessa, y ven que a esa fecha no ha hecho ningún trámite para el niño, por lo que lo consideran algo extraño, ya que ella necesita las ayudas literalmente para sobrevivir, por lo que tras un mes desaparecida y con todos estos datos te voy a contar la investigación. Como ya hemos visto en muchísimos otros casos, los agentes siempre comienzan la investigación en el círculo más cercano de la víctima. En este caso no sacarían ni ninguna pista ni nada nuevo. La cronología del día seguía siendo exactamente la misma y no tenían absolutamente ningún tipo de información nueva. Lo que sí hacen es acudir a la panadería que Vanessa había ido una vez acabara de comer con Nicolás y hablan con el dueño de esta. Este señor les dice que sí, que recuerda perfectamente a Vanessa porque además es una chica que se pasa de vez en cuando para preguntarle si tiene alguna vacante para poder trabajar, y que esa tarde estaba Vanessa con su pequeño y que estaba con otra mujer, la cual él no conocía, solo conocía a Vanessa. Algo que también descubrirían los agentes en este momento es que una vez que Vanessa va a la panadería, para un segundo en casa, sube arriba y le comenta a Rosa, a la amiga con la que vivía, que iba a ir un segundo hasta el campo, que no tardaría mucho, que iba a hacer un par de compras y ya. Y lo que le sorprende a Rosa es que Vanessa sube sin el niño, a lo que ella le pregunta: oye, ¿y Daniel dónde está? Y Vanessa le dice: nada, está en el coche que me están esperando abajo para ir al supermercado, que era el coche de una amiga con la que iba a ir, que no tardaría mucho y que volvería. ¿Qué pasa? Que no le dice el nombre de esta amiga. Fina, la hija de Rosa, se fija de que Vanessa llevaba unos zapatos que eran de ella. Eran en concreto unos zuecos de color azul que tenían dibujados un caballito de mar. Y si os estoy dando este detalle es porque más adelante será importante. Pero entonces, ¿quién era esa amiga misteriosa que había acompañado a Vanessa al campo? Ninguna de sus amigas eran esa amiga misteriosa. Y el dueño de la panadería decía que no la conocía, que lo único que les podía decir es que era una chica más baja que Vanessa, de complexión gruesa y con ojos saltones. Y es que claro, los agentes con esta descripción se dan cuenta de que no encaja con ninguna de las amigas de Vanessa, por lo que deciden preguntarle a ellas a ver si conocen a alguna persona que tenga relación con Vanessa con esta descripción. Y efectivamente sería Araceli la que le diría que esa descripción encajaba perfectamente con Isabel Marco. Y sería también gracias a las amigas de Vanessa que la Guardia Civil no tarda en identificar a Isabel Marco Maceiras. Isabel Marco Maceiras tenía 24 años para el momento de los hechos y, como ya os había comentado, era la pareja de un amigo de Pillo, el que fue pareja de Vanessa. Los vecinos de Isabel la describieron como una persona solitaria. Desde la adolescencia hablaba de que su sueño era ser madre, se casó muy joven y desde este momento intentó quedarse embarazada sin éxito. ¿Qué pasa? Que para el momento en el que la Guardia Civil comienza a investigarla, Isabel ya no estaba con Lino. Había vuelto con su marido, un hombre
hombre que se llamaba Ángel, con el que vivía en un piso en Miño, localidad que está a unos 20 kilómetros de Fene, y que tras 8 meses separados, en los que yo entiendo que fue cuando estuvo con Lino, volvió con su marido. Sé que ahora mismo no estás entendiendo nada, pero vamos a ir desgranando esto poco a poco, porque es que aquí el caso vuelve a dar otro giro. Y es que resulta que gracias a una llamada anónima, que da la casualidad que se produce cuando se comienza la investigación hacia Isabel, cuenta que ha visto a Isabel por el pueblo con un bebé de pocos meses que dice ser de ella, pero que la gente del pueblo cree que no. Esta llamada llegaría de Monfero, el pueblo de donde era Isabel. Tú ya te estás viendo venir por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que sí. Y es que los vecinos de Isabel dudaban muchísimo de este embarazo. De hecho, casi todo el mundo pensaba que ella jamás había estado embarazada. Pero cuando la Guardia Civil investiga este piso de Miño en el que ella vive, se dan cuenta de que efectivamente son 3. Ángel, el marido, ella, Isabel y un bebé. Y es que aquí comienza uno de los primeros quebraderos de cabeza de la Guardia Civil, que es como demostramos que ese niño no es hijo de Isabel. Porque como ya os podéis imaginar y como os estará pasando a vosotros, los agentes tenían una sospecha muy grande de que ese niño realmente se trataba de Daniel, el hijo de Vanessa. La primera forma de demostrar esto evidentemente sería a través del ADN, de las huellas dactilares. Problema, Daniel era un bebé de 4 meses, no hay ningún registro anterior de este bebé, por lo que no se puede hacer una comparación. Pero de lo que sí se dan cuenta los agentes es que tienen las pertenencias de Vanessa y Daniel en la casa de Rosa, donde vivían, por lo que entre esas pertenencias se encontrarían fotos del niño. Han pasado ya bastantes días de la desaparición de Vanessa y al final un bebé pues cambia a una velocidad bestial porque son muy pequeñitos y crecen muy rápido, sobre todo de lo que es desde los primeros meses hasta el año, pero aún así tenían algo como muy contundente para saber si realmente ese niño se trataba de Daniel, el hijo de Vanessa, o era el hijo de Isabel. Quiero decir, aunque haya algún cambio, yo creo que iban a poder ver de sobra que se trataba de él o que no se trataba de él. Pero es que claro, en caso de que se tratara de Daniel, abre varias preguntas. ¿Por qué tienes al hijo biológico de Vanessa? ¿Dónde está Vanessa? Y además, ¿por qué dices que este niño es tuyo? La policía conseguiría saber que Isabel no ha llevado ningún seguimiento de embarazo y tampoco hay ningún tipo de registro de que haya dado a luz. Es por esto que deciden montar un dispositivo de vigilancia hacia Isabel para saber si Vanessa sigue viva y confirmar que el bebé se trata de Daniel. Los agentes comenzaban a manejar la hipótesis de que esto podía tratarse de un secuestro o asesinato tras fingir el embarazo, no por conseguir la vida que tenía Vanessa, sino por retener y quedarse con un menor del que no era madre biológica. Llegamos al 20 de septiembre, hace un mes y una semana que no se sabe absolutamente nada de Vanessa y su pequeño. Ese día, Isabel sale de su casa con un carrito en el que lleva a un bebé y se dirige hacia un tanatorio para acudir a un velatorio. Los agentes que la vigilaban iban vestidos de paisano, por lo que uno de ellos decide colarse en este velatorio para ver los movimientos de Isabel, pero lo más importante, para ver la cara de ese niño. El agente ve cómo estaba dándole el pésame a diferentes personas, pero también ve cómo va pasando el niño por todo el mundo diciendo lo mucho que se parecía a su marido Ángel. En un momento que el niño se pone a llorar, el agente aprovecha para acercarse a Isabel y preguntarle si el niño está bien e insinuarle que igual está llorando porque tiene hambre. Isabel le responde que no, que probablemente es que el niño tiene sueño porque por la mañana tuvo que llevarlo al pediatra, cosa que el agente sabe que es mentira porque recordemos que Isabel estaba siendo vigilada las 24 horas del día. Pero es que lo más importante de todo esto, chicos, es que la gente pudo corroborar que este niño se trataba de Daniel, el hijo biológico de Vanessa. Aún así, el agente le hace como una serie de preguntas para saber si realmente ella dice que el niño es de ella o que es un, yo qué sé, primo, un sobrino, un lo que sea. Pero quedaría confirmadísimo que efectivamente ella dice que es su niño, por lo que la gente se despide y se marcha. Una vez revisadas las fotos que tenían en casa de Rosa, la amiga de Vanessa, corroboran al 100% que Daniel está vivo, que lo tiene Isabel Marco y que lo está haciendo pasar por su hijo. Cuando Isabel sale de este tanatorio, los agentes vestidos de paisanos se acercan a ella y le dice que son guardias civiles y que tienen que llevarse al niño, a lo que ella no pone resistencia y le dice que irá con ellos, pero no pregunta
pregunta el motivo de por qué se lo quieren llevar, cosa que ya es un poquito extraña. Pero es que tú tócate el papo, porque es que resulta que una vez llevan a comisaría a Isabel, le preguntan por Vanessa, evidentemente, a lo que ella le dice que sí que la conoce, pero que no la ha visto mucho, que era pareja de un amigo de su expareja con la que estuvo en el tiempo que estuvo separada de su marido Ángel, pero que como mucho la había visto 2 o 3 veces nada más, y que a su hijo no lo había visto nunca. Vaya papo, amiga, yo es que me quedo tiesa. Evidentemente esto no queda aquí y la Guardia Civil le pregunta por el niño que va con ella, y esta le responde que es su sobrino David, que su hermano, que se llama José Carlos, en muchas ocasiones lo tiene que dejar con sus abuelos, por lo que ella decide echarle una mano a sus padres con los cuidados del pequeño. También les comenta que su sobrino tiene casi 1 año. Claro, los agentes, con toda esta información y con lo que ya saben, le preguntan si pueden ir hasta su casa, pues a echar un vistazo y hacer como una pequeña inspección visual, a lo que ella no pone resistencia y le dice que sí, que sin problema. Y es que cuando llegan a casa lo que ven es súper heavy. Resulta que tenía puestas por toda la casa fotos del niño, de ella con el niño, del marido y ella con el niño, pero por todos lados, o sea, era una pasada. Y ahí también acabarían descubriendo que la nueva identidad de Daniel era José Andrés. Claro, aquí la Guardia Civil tenía un punto muy importante, y es que habían encontrado a Daniel con vida, por lo que tenían como esa esperanza de que se pudieran encontrar a Vanessa con vida también, que la tuviera retenida en alguna parte. Aún por encima, esta hipótesis como que se hizo mucho más fuerte porque cuando hicieron este registro a la vivienda de Vanessa había una puerta que Isabel tenía cerrada con llave y que cuando le pidieron que por favor la abriera, esta se negó. Es entonces cuando los agentes deciden tirar esta puerta abajo pensando que se iban a encontrar a Vanessa allí, pero una vez que consiguen abrirla se dan cuenta de que la chica no está. Pero sí que encontrarían algo muy interesante y un detalle que te conté ya hace un ratito, y es que resulta que debajo de la cama había unos zuecos de color azul con un dibujo de un caballito de mar, exactamente iguales a los que había descrito Fina, la hija de Rosa, los mismos que Vanessa llevaba puesto el día de su desaparición. Es ahí entonces cuando los agentes le dicen que por favor que los tiene que acompañar a comisaría porque le van a hacer un interrogatorio oficial, por lo que Isabel le dejaría una nota a su marido Ángel en la que pone: estoy en el cuartel porque dicen que robé el niño, estoy en Ferrol. Pregunta por el cuartel. Sería más tarde entonces cuando Ángel se pone en contacto con la Guardia Civil y los agentes le dicen que por favor que acuda a comisaría, que a él también lo quieren interrogar. El marido de Isabel cuenta que efectivamente ellos se casaron, estuvieron un tiempo separados en los que Isabel estuvo con Lino, el amigo de Pillo, y que tras varios meses pues que se acabaron reconciliando y que se fueron a vivir a este piso de Miño. Cuando retoman esta convivencia, casi un mes después, Isabel aparece con este niño, Daniel, llamado ahora José Andrés, explicándole que tenía que cuidar de él, que era de su amiga Vanessa, que ésta se había tenido que ir y que lo había dejado a su cargo. Pero espérate, porque esto no es lo más fuerte. Y es que resulta que esta señora le pide a su marido Ángel decirle a la gente que el niño es de ellos. Y este, por lo que vemos, acepta. Y es que es aquí donde yo me paro y me pregunto, vamos a ver, tú tienes un problema con tu pareja, os separáis, vivís juntos, lo que sea, la otra persona se va, tú te quedas solo, vale. Estáis ahí un par de meses de reconciliación, todo ok, vale. Volvéis a estar juntos, volvéis a esa convivencia y esta persona te llega con un niño que no sabes realmente quién es, cuenta que sí, que es de una amiga que se lo está cuidando porque la amiga se piró, y tú te propone que digas que el niño es tuyo y tú aceptas. ¿No te parece un poco raro que tu pareja te proponga que un niño que aún no sabes exactamente muy bien de dónde viene, te proponga que os hagáis pasar por los padres de esa criatura? Es que a veces empiezo a pensar que la loca soy yo, que ya no sé lo que es la normalidad en el mundo. Cada vez lo entiendo menos. Es así entonces como la Guardia Civil decide detenerlos a los dos y pasarían una noche en el calabozo. Y parece que esto funciona porque hace reflexionar a Isabel. Acaba admitiendo que efectivamente el niño se trata de Daniel y cuenta que Vanessa se lo ha dejado a su cargo porque se ha fugado con un hombre llamado Antonio. Pero es que de repente, de la nada, sin que los agentes se lo esperen, coge y suelta: la chica que estáis buscando está enterrada en el tendal de casa de mis padres. Para quien no lo sepa, que imagino que aquí lo sabremos todos,
Os voy a citar textualmente la definición de tendal según la RAE. Tiene varias acepciones, pero en este caso las que las definen son las siguientes: cubierta de tela para hacer sombra, conjunto de cosas tendidas para que se sequen y lugar cubierto en donde se esquilaba el ganado. Isabel les hace un mapa de la casa de sus padres, marcando la ubicación de la casa y la ubicación del cobertizo de la casa. A este le hace una X justo al lado. Explica como que hay un espacio donde está el cobertizo que está cementado y que es ahí donde tienen que buscar. Es así entonces como varios agentes de la Guardia Civil acuden a la casa de los padres de Isabel, ubicada en Monfero. Este es un municipio que se encuentra en la provincia de A Coruña y pertenece a la comarca del Eume, situado en el Parque Natural das Fragas do Eume. Justo ese día se estaba disputando la carrera de rally de Ferrol y dificultaba el acceso de la Guardia Civil a la vivienda de los padres de Isabel, por lo que tuvieron que parar esta carrera para que ellos pudieran llegar a la casa. La casa de los padres de Isabel se encuentra en una zona rural rodeada de campos. Lo que le señaló Isabel en el mapa que le hizo a los agentes parece ser que se encuentra detrás de la casa, es decir, el cobertizo está detrás de la vivienda. Al parecer antes el suelo era todo tierra, pero que con la llegada del bebé, del supuesto hijo de Isabel, como que decidieron cementar un trozo, tender ahí la ropa y para que todo estuviera un poquito más limpio, para que el niño estuviera allí y que donde tendieran la ropa pues se encontrara en unas condiciones de higiene un poquito más óptimas. Con la llegada de los agentes, los padres de Isabel salen de su casa muy sorprendidos, en plan, ¿qué es lo que está pasando aquí? La Guardia Civil les comenta lo que están buscando, ese tendal al lado del cobertizo con un trozo pavimentado, a lo que el padre le responde que sí, que no hay ningún problema, que este se encuentra detrás de la casa, por lo que se dirigen todos hacia allí. Por lo que efectivamente, chicos, vamos a pasar a la escena del crimen y autopsia. Los agentes se dan cuenta de que el pavimento es reciente, por lo que le preguntan al padre de Isabel qué es lo que ha enterrado ahí, a lo que este responde que sí, que el pavimento lo puso hace poquito y lo que había ahí enterrado que es un perro que había matado él a golpes. No voy a decir lo que pienso porque me hierve la sangre. El padre de Isabel le dice a los agentes que si quiere que le puede demostrar sin ningún problema que se trata de un perro lo que hay ahí enterrado, por lo que la Guardia Civil le contesta con toda la tranquilidad del mundo que puede demostrarlo él o que si no ellos pueden traer unas excavadoras y hacerlos por ellos mismos, pero que es mejor que lo demuestre él. Os voy a dejar un clip del Guardia Civil que explica este momento porque considero que lo hace muy bien, evidentemente, pero que transmite muy bien ese shock de encontrarse con la escena del crimen, o sea, describe como el ambiente, cómo fue la situación, como que te mete mucho en ese momento y la verdad a mí me impactó la manera que tuvo de relatarlo, como que te mete mucho en el momento que sucede esto. El Guardia Civil descubre que ahí hay enterrado un cuerpo y el padre de Isabel se queda atónito y comienza a gritarle a su mujer ¿qué es lo que habéis hecho? Se detiene la excavación evidentemente porque han encontrado un cuerpo, por lo que tienen que avisar al juzgado de guardia, mientras que detienen a los padres de Isabel de inmediato. El padre dice no saber nada, que él simplemente puso el cemento y ya, pero es que acaban descubriendo que la persona que le llevó el cemento al padre de Isabel para hacer este pavimento fue Ángel, el marido de Isabel. Y es que si rebobinamos un pelín hacia atrás, os acordaréis que Isabel le había dejado una nota a Ángel de que se la llevaban a comisaría diciendo me llevan al cuartel, dicen que robé el niño, todo lo que hablamos antes. Bien, pues resulta que esa nota la escribió en el recibo de la compra del cemento. Que yo aquí lo siento mucho, pero es que de verdad no hay nadie al volante. O sea, evidentemente estas cosas ayudan a resolver la investigación y ayudan a hacer justicia a una persona. Pero es que piensa un poquito que si al final estás planeando cometer un crimen o ya lo has cometido y estás haciéndote una coartada, no hacer una nota con lo que está cubriendo el cuerpo. Digo yo, no sé. Es que esto hasta cuando lo escuché me resultó un poco cómico porque es como no os parasteis a pensar ni un segundo. Durante todo el proceso, Isabel Marco da 15 declaraciones distintas. En estas declara que ella misma le propuso a Vanessa ir al campo a comprarle ropa al niño y durante el trayecto le dice que tiene que parar un segundo en Monfero, en casa de los padres. Paran en una gasolinera en Pontedeume, donde Isabel compra un zumo que adultera con pastillas de Noctamid. Para quien no lo sepa, el Noctamid es un medicamento hipnótico
tipo benzodiazepina utilizado para el tratamiento de corta duración del insomnio severo, ayudando a conciliar el sueño y reducir interrupciones. Generalmente se receta por menos de 2 semanas, tomándolo justo antes de acostarse para asegurar entre 7 y 8 horas de sueño ininterrumpido. Por lo que sabemos que trituró estas pastillas, las metió en el zumo y se lo ofreció a Vanessa. Y es que efectivamente cuando hacen un registro del coche de Isabel se encuentran los envoltorios de las pastillas con restos de pastillas trituradas, de lo que es el polvillo. Pero es que lo más fuerte de todo es que en una de las 15 declaraciones que dio, dice que fue su madre la que le trituró las pastillas para meterlas en el zumo, por lo que estaríamos hablando de que la madre de Isabel fue cómplice en el caso. Respecto a la autopsia, determinó que Vanessa ya había fallecido cuando la entierran bajo este pavimento. No tenía ninguna herida defensiva y la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza con un objeto romo. Un objeto romo o instrumento contundente se refiere a un objeto sólido, pesado o de superficie obtusa, es decir, no afilada, que al ser utilizado para golpear o presionar con fuerza produce lesiones en el cuerpo sin necesidad de cortar o penetrar la piel. Algunos ejemplos son martillos, barras de hierro, llaves inglesas, ceniceros, ladrillos, bates de béisbol. Recibió 2 golpes en la cabeza, en concreto en la parte occipital izquierda, es decir, que los recibió en la parte de atrás, por lo que encajaría con lo que relató Isabel en estas 15 declaraciones diciendo que la había golpeado en el coche desde el asiento del conductor. La autopsia también reveló que Vanessa murió el mismo día de su desaparición, ese 13 de agosto del 2002. Por lo que vamos a pasar a la investigación final. En estas 15 declaraciones que hizo Isabel, dijo también que su madre había sido la que cavó el agujero, que habían puesto el cuerpo de Vanessa, habían tapado, habían enterrado al perro y luego que el padre fue el encargado de pavimentar, por lo que sí que podía encajar que el padre solo supiera lo del perro, ya que fue él el que lo mató a golpes, lo puso en el agujero y pavimentó después. Y es que claro, el padre reconoce que sí, que él había visto el agujero, pero que tanto su mujer como su hija le habían dicho que era para enterrar una motocicleta. Yo de verdad, es que no dejo de pensar que en este caso hay cosas que no tienen sentido ninguno. ¿Vas a enterrar una motocicleta en un jardín? Es que es como lo del marido de Isabel, cuando Isabel le dice que hagan pasar a Daniel por su hijo, contándole que es el hijo de una amiga que le dejó a su cargo. Luego lo de la nota en el recibo de la compra del cemento. Es que no tiene sentido ninguno, nada. El caso es que como le dijeron que este agujero era para enterrar esa motocicleta, que él aprovechó, enterró ahí el perro y luego pavimentó todo. Los agentes también descubren que Isabel acudió al registro civil para preguntar cómo podía inscribir a un niño que ya tenía varios meses. Volvió a acudir al registro de nuevo con su marido para inscribir al niño, llamándolo, como ya sabemos, José Andrés. Por lo que aquí, aparte de la madre, tendríamos a otro cómplice, a Ángel, porque estás ayudando a cambiar la identidad del niño, es decir, que estamos ante un delito de retención ilegal de un menor. Como ya habíamos comentado anteriormente, supuestamente Isabel y Vanessa habían compartido unos meses de embarazo. Como ya hemos podido comprobar, Isabel realmente no estaba embarazada. Utilizaba cojines para fingir una barriga que no existía. Pero como ya os había comentado también, los vecinos de Monfero no se creían que Isabel estuviera embarazada, porque resulta que cuando dice que está embarazada al momento en el que tiene la barriga, que habían pasado días, que es como, vale, sí, estás embarazada, ok, pero no me puedes decir que tienes ya esta panza cuando me acabas de decir literalmente hace una semana que estás embarazada. No te va a salir esa barriga tan de repente. También hay que recalcar que a las amigas de Vanessa no les gustaba nada Isabel, no le daban buena vibra. Con toda esta información había que descubrir de qué manera participó la madre de Isabel en todo este caso, porque los agentes tenían la hipótesis de que había sido ella la que había creado todo el plan y que participó en los preparativos del asesinato y del secuestro. Una de las maneras que tenían las autoridades de demostrar que María era cómplice en este caso era en la compra del Noctamid. Isabel en sus declaraciones dijo que su madre la había ayudado, pero va cambiando las versiones, por lo que en otras tantas la deja fuera del caso, así que había que demostrarlo. La Guardia Civil acaba descubriendo que el 13 de agosto, día de la desaparición, en una farmacia que está al lado de la casa de Monfero, la de los padres de Isabel, alguien de la familia
familia compró el Noctamid. El problema es que no pueden descubrir quién es, ya que no se acuerdan en esta farmacia a quién se lo vendieron. Un dato que sería también bastante importante es que al día siguiente de la compra del Noctamid, en la misma farmacia se compran pañales y biberones. Y os acordáis que Isabel y Ángel estuvieron un tiempo separados en el que ella estuvo con Lino, con el amigo de Pillo. Bien, pues creen que ella se casa con Ángel, intentan tener un bebé sin ningún tipo de éxito, por lo que Isabel decide dejarlo porque su sueño desde pequeñita era ser madre, conoce a Lino, intenta tener un hijo con Lino, también sin éxito. Es ahí cuando conoce a Vanessa, que está embarazada, y tras ver que no tenía éxito con Lino y conocer a Vanessa, es cuando decide dejarlo y volver con Ángel. Por lo que los agentes piensan que toda la creación del plan es en el momento que conoce a Vanessa, empiezan como a maquinarlo, ella deja a Lino, vuelve con Ángel, pasa un tiempo en el momento que Vanessa es madre, o sea, Daniel tenía 4 meses, y es cuando después lleva a cabo todo lo que te conté anteriormente. ¿Qué pasa? Que quienes conocen a Isabel dicen que ella no es capaz de orquestar todo este plan. Y es que de hecho más adelante se le realizan exámenes psicológicos que determinan que la inteligencia de Isabel es límite, que está en la parte más baja de lo que se considera lo normal. Además, el agujero que se había cavado en casa de los padres de Isabel se había hecho previamente, porque los padres iban a hacer un agujero. El padre supuestamente no sabía nada y entierra al perro por encima del cadáver de Vanessa sin él saberlo. ¿Qué harías ese agujero en tu casa? ¿Para enterrar una motocicleta? ¿En serio? Además, había que mover un cuerpo de un coche hasta ese agujero. Vale que Vanessa tenía una complexión muy delgada y que Isabel tenía una complexión más ancha, pero igualmente un cadáver es un peso muerto literal, o sea, pesa muchísimo, por lo que hacerlo por ti misma, o esa persona pesa muy poquito o tú tienes mucha fuerza. Sí que hay casos en los que hay gente que es capaz, pero a mí en este caso me parece un poco raro. Algo que a los agentes también les parecía muy raro, que a mí también, la verdad, es que como los padres de Isabel no iban a saber que su hija estaba fingiendo un embarazo. O sea, quiero decir, me parece muy poco probable que no lo sepas. Por lo que finalmente son acusados Isabel, Ángel y los padres. Los padres de Isabel se llamaban José Carlos Marco y María Maceiras. Los 4 irían a prisión provisional a la espera de juicio, por lo que te voy a contar cómo se desarrolló este. José Carlos Marco, el padre de familia, sale de la prisión provisional y queda en libertad a la espera de juicio. Pero María, la madre de Isabel, pasaría un año en prisión provisional y luego la dejarían en libertad a la espera de juicio. Y es que el juicio tardaría 3 años en hacerse, que me parece una barbaridad de tiempo. No entiendo cómo se pudo tardar tanto. Finalmente declaran a los 4 culpables de simulación de parto y de retención ilegal de un menor. Por estos delitos son condenados a 10 años de prisión. A mayores, a María Maceiras la consideran culpable de ser cómplice de asesinato, por lo que se le suman 15 años de prisión a mayores. A Isabel la consideran culpable de asesinato con alevosía y abuso de confianza. Por esto la condenan a 20 años de prisión, a los que se suman los 10 de los primeros delitos que os he comentado ahora mismo. Además de la condena de prisión, se le impone una sanción económica de 240.000 euros que le deberá pagar a Daniel, al hijo de Vanessa. Pero espérate, porque los 4 apelarían su sentencia. Respecto a María, la madre de Isabel, el Tribunal Superior considera que no hay pruebas suficientes que demuestren la participación de ella en el caso, que solo tienen la declaración de Isabel, una entre 15 versiones distintas que dio, y en las otras 14 involucra a otras personas, por lo que consideran que no la pueden condenar como cómplice por falta de pruebas, reduciendo su sentencia a 10 años de prisión. ¿Cómo te quedas? Loca, ¿verdad? Yo también. La apelación de Ángel y la apelación de José Carlos, el padre de Isabel, se desestima. Pero la condena de Isabel también cambiaría un poquito. Y es que resulta que dicen que no deben condenarla por abuso de confianza porque esta ya estaría dentro de la alevosía. Es decir, como que un delito ya está dentro del otro, por lo que no te puedo condenar por 2 si realmente ya está metido en uno. Por lo que le quitan un par de años por haberle duplicado el agravante. Isabel cumple su condena en Teixeiro, donde acabaría cumpliendo el sueño de su vida. Y es que resulta que acaba siendo madre, pero no con Ángel, sino con
otro interno que una vez puesto en libertad hacía vis a vis con ella, donde finalmente se acabaría quedando embarazada. Esta relación no duraría mucho, al poco de ella quedarse embarazada se acabaría. A día de hoy, en 2026, Isabel está a punto de cumplir su condena, por lo que quedará en libertad habiendo cumplido con la ley. Vanessa ha sido enterrada en Cartagena, donde ella había nacido. Daniel, el hijo de Vanessa, tendrá ahora mismo aproximadamente unos 24 años y de su paradero he encontrado dos versiones. Una es que fue entregado a la familia paterna, pero la otra versión dice que fue entregado a los servicios sociales, por lo que ahora mismo podría estar con una familia que lo ha adoptado, no lo sabemos. Y chicos, hasta aquí el caso de Vanessa Lorente. Es un caso del que yo no había oído hablar hasta ahora, lo ha hecho Clara Tiscar en Criminopatía, que lo he escuchado una vez he visto el caso en el documental, de donde he recopilado la información, y la verdad me ha dado muchísima pena porque Vanessa era una chica que ya tenía una vida súper complicada, tenía a su niño que al final era lo que le daba fuerzas para seguir adelante, y lo que más bonito me parece de este caso es las amistades que tenía. O sea, has crecido sin una familia, que tiene que ser durísimo, sin ningún tipo de apoyo económico ni emocional, pero tenías unas amigas que te querían arrabiar, que te ayudaban en absolutamente todo, en la crianza y cuidado de tu niño, que no te faltaba de nada, todo por unas bonitas amistades. Me parece increíble en ese aspecto. Y respecto a lo que os decía de la salud mental, era por Isabel. Al final comete este asesinato por el hecho de cumplir el sueño de su vida. Que, tía, podías ser madre realmente, no es que tuvieras un problema de que eras estéril o simplemente te estaba costando más quedarte embarazada y decides acabar con la vida de la que es tu amiga simplemente por el hecho de cumplir tu sueño. Creo que en estos casos el tema de la maternidad es algo que da para un debate y para una conversación muy grande, porque no es el primer caso que sucede muy parecido a esto, de que hay una chica que acaba con la vida de una amiga o de una familiar por el hecho de que acaba de tener un bebé y que se queda con el bebé. Entonces, una vez más, la salud mental es muy importante en todos los ámbitos y no sé, este caso la verdad me ha dado mucha pena Vanessa, evidentemente, por el hecho de que tuvo una vida muy complicada, como que creo que no llegó a tener una felicidad plena a sus 22 años, que era una niña, y me da muchísima pena, pero también ver ese círculo de amistades me pareció súper bonito. Así que nada, chicos, espero que este caso os haya parecido interesante. Intentaré volver a la carga, tengo muchos guiones hechos, o sea que voy a ponerme las pilas porque me las tengo que poner. Y os voy a traer casos muy impactantes o que a mí me parecen muy interesantes, pero el siguiente me hace especial ilusión porque vamos a volver a hablar de mi tierra, de Galicia, pero vamos a hablar un poquito más de historia, de meigas, de bruxas, de muchísimas cosas que a mí me parecen muy interesantes y que también, oye, definen mucho la historia que tiene mi tierra, esta terra mágica. Así que nada, espero que este caso os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho.